Hola, si tenemos una cantidad de datos que deben ser transformados en diferentes etapas, el patrón arquitectónico Pipes and Filters puede ser de mucha utilidad. De eso se trata el video del día de hoy. Bienvenidos. Este video hace parte de la serie de videos sobre patrones y estilos arquitectónicos que tenemos en la lista de reproducción de arquitecturas. Allí explicamos en más detalle varios de los patrones y estilos arquitectónicos más comunes y también explicamos obviamente lo que es un patrón y un estilo arquitectónico. Los invito a que se vean estos videos si no tienen claro lo que es un patrón arquitectónico. Sin embargo, a manera de repaso, recordemos que un patrón arquitectónico es una solución a un problema de arquitectura que ya ha sido probado en un contexto particular y que puede ser reutilizarse y, por qué no, transformarse para nuestras soluciones. El que vamos a ver hoy es muy común y es muy útil. Tuberías y filtros o pipes and filters. Entonces vamos a verlo un poco. ¿De qué se trata este patrón? Recordemos que siempre que vamos a definir un patrón arquitectónico es necesario establecer su contexto, el problema y la solución. El contexto es muy sencillo. Tengo una cantidad de datos que deben ir pasando de un estado a otro y normalmente esos datos van sufriendo algunas transformaciones cada vez que pasan por uno de los filtros. Entonces veámoslo como una tubería donde pasa agua, que serían los datos. Llegan a un punto donde se hace alguna operación, no sé, adicionarle cloro, por decir algo, sigue, en la otra ya se le mide el pH y así sucesivamente en cuanto a lo que sería la metáfora de los filtros con agua. Eso mismo pasa aquí. Los datos son como el agua que va fluyendo por las tuberías y los filtros van haciendo alguna transformación a esos datos. La idea es que las transformaciones es importarle que sean independientes y reutilizables, es decir, que la transformación que haga un filtro no realmente dependa de la transformación que se hizo antes, me refiero a las operaciones que hicieron antes. Dependerá obviamente de los datos que van pasando, pero no hay una dependencia específica en cuanto a los módulos. ¿Cuál es el problema? Pues que necesitamos diseñar un sistema con componentes reutilizables que tengan muy bajo acoplamiento y con mecanismos de interacción muy simples. Porque recordemos que esto es un flujo constante de información. Entonces, ¿qué se propone? Los datos se transforman de entradas que vienen del exterior a unas salidas a través de una serie de transformaciones y esas transformaciones se realizan por componentes que se llaman filtros y que están siendo conectados por tuberías y que esas tuberías, que son mecanismos de comunicación, deben ser lo más simples posibles para que no aumenten el acoplamiento. Aquí vemos un esquema general donde los diferentes cuadraditos que están aquí, el que dice filter 1, filter 2 y todos estos, son los filtros y estas flechas lo que indican son las tuberías. Entonces uno podría pensar, por ejemplo, que este primer filtro solo no transforma los datos, solo se encarga de leerlos, de obtenerlos de la fuente y los pasa tal cual crudos al filtro 2, 3 y 4. Los filtros 2, 3 y 4 se lo pasan al filtro 5 que puede realizar una transformación de ellos. Entonces estamos viendo allí que efectivamente es un esquema muy, muy simple. Ahora, cabe notar que cuando no sucede esto que vemos aquí, perdón que estaba moviendo la pantalla que no era, cuando vemos esto que aparece allí, voy a tratárselos de subrayar aquí. Un momentico, me disculpan, yo configuro esto. Aquí, mire que estamos haciendo varios filtros, se están realizando, se pueden hacer de diferente manera, cada uno se puede hacer en paralelo, el bajo acoplamiento lo permite y llegan al filtro 5. Pero cuando eso no sucede, es decir, cuando tenemos una serie de datos que fluyen directamente a través de todos los filtros, nada en paralelo, sino que en secuencia, en un esquema como secuencial, decimos que es un pipeline, porque es una línea de tuberías, ¿cierto? Pipeline filters.
Este es el esquema, muy sencillo, de nuevo lo recalco. Y aquí podemos ver, como siempre en estos videos, cuál es la aplicación que tiene este tipo de arquitectura. Son sistemas, como el nombre lo dice, es redundante, pero que requieren transformar flujos de datos a partir de una entrada y hacia una salida. Muchas transformaciones ocurren, así que se puede pensar en componentes independientes para cada una de las transformaciones. Voy a transformar datos, pues hago uno cada vez independiente. Veámoslo: transformación de sonido, transformación de imágenes, filtros. Yo, digamos, tomo la imagen cruda, la paso por un filtro que realiza alguna operación sobre él, digamos que le quita algunos píxeles que no corresponden o que pueden generar ruido sobre esa imagen. Después lo paso a uno que le cambia el color, después lo paso a uno que le aumenta el brillo. Si vemos, la imagen los datos que corresponden con la imagen van pasando de filtro a filtro y cada uno le va haciendo una transformación. Es la forma también muy sencilla de verlo. ¿Qué se debe tener en cuenta? Que es útil para procesar o transformar flujos de datos, dividiendo la transformación en varios pasos. Eso aumenta muchísimo la cohesión y me disminuye el acoplamiento, la dependencia entre ellos. Los filtros no se conocen entre sí, solo deben estar de acuerdo en el momento en el formato de los datos, obviamente, que se transforman, y en el momento en que los reciben y los transforman. Los filtros se pueden activar en el elemento siguiente que solicita datos. O sea, puedo utilizar un esquema de pila, por ejemplo, y de push and pull, y así lo podemos ir realizando. Ventajas: flexibilidad, bajo acoplamiento, alta cohesión, como le hemos dicho. Se pueden reconfigurar los filtros, se pueden cambiar. Si yo encuentro un filtro mejor o con mayor rendimiento, lo puedo reemplazar fácilmente. Si me he puesto de acuerdo solamente en los formatos de datos de entrada y de salida, que aquí me entra, no sé, separados por comas, y aquí me sale XML. Al otro filtro le entra XML y le sale JSON. Listo. Eso simplemente son formatos de datos, pero el filtro sigue realizando sus operaciones. ¿Qué desventaja? Que dificulta el manejo de errores, pues porque no se sabe en general en qué parte puede haberse incorporado un error, y entonces no es que lo impida, pero lo dificulta un poco. Es difícil saber el estado del proceso en general a medida que se van ejecutando muchas operaciones, y puede ser costoso el cambio de contexto de un filtro al otro, por lo que estábamos diciendo que siempre hay una dependencia en el formato de los datos que se pasan de uno al otro. Pero, sin embargo, sigue siendo un patrón que, como todos los patrones, cuando yo vea que lo puedo utilizar, que es un problema que se me presenta, pues lo puedo hacer. Aquí, por ejemplo, tenemos uno muy sencillo donde dice que en el componente inicial se hace un video y audio en streaming. Luego pasa a un filtro local, a una tubería, perdón, que lo que hace es transferir los datos de la fuente de video al componente de seguridad. El componente de seguridad lo transforma y encripta esta información, luego lo pasa a otra tubería que se encarga de distribuir esos datos ya seguros y llegan a una fuente o a un destino de datos. Técnicamente, si lo vemos bien, que nos quede claro, aquí está el data source, aquí está donde se entrega los datos finalmente, y aquí están las tuberías, que simplemente este es lo que está haciendo, es leer los datos y darle la interfaz para que los pueda leer, y este es el único filtro que tenemos. Es sencillo. Espero que hayan entendido este tema. Es sencillo, es un conjunto de transformaciones sobre datos que van pasando de uno al otro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.